Atención, este episodio contiene lenguaje agresivo, así como descripciones de los asesinatos realizados. Se recomienda discreción. Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host, Jacqueline López, y me acompaña como de costumbre la Leti Mosqueda. Hi, Leti. Hi, Jackie. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, X y en todas partes, Patreon, para que nos den follow. Ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas y a que nos compartan con sus conocidos. Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. El episodio de hoy es un episodio un poco diferente a los demás porque aunque tenemos muertes, no tenemos un cierre para este episodio. Entonces ya hemos tenido algunos otros, pero el día de hoy sí va a estar un poquito más intenso por el tipo de víctimas que tenemos el día de hoy. Les voy a narrar una crónica que sacudió a uno de los países más tranquilos del mundo, una historia que en vez de iniciar en un callejón como han iniciado muchas otras o en un carro abandonado con 2 cuerpos, empieza en una mansión de lujo en Toronto, Canadá. El 15 de diciembre del 2017, una agente inmobiliaria encontró los cuerpos sin vida de Barry y Honey Sherman junto a la alberca interior de su casa. Estaban atados, sentados uno al lado del otro, y con cinturones alrededor del cuello, sujetos a una barandilla de la alberca. Lo que parecía a primera vista un posible asesinato-suicidio, pronto se convirtió en un escándalo nacional porque Barry Sherman no era cualquier canadiense, era el fundador de Apotex, la farmacéutica más grande del país, y Honey era su esposa, una de las mujeres más queridas del círculo filantrópico. Pero al día de hoy, 7 años después, nadie ha sido arrestado, no hay sospechosos oficiales y lo más alarmante, evidencia clave como algunas grabaciones, videos, no había sido revisada sino hasta muchos años después del crimen. No sabemos si esto fue error, siempre es error por parte de la policía, corrupción o encubrimiento. Todo esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la crónica. La crónica del día de hoy es para reflexionar, para cuestionarnos, para estar indignados, porque cuando el dinero y el poder están de por medio, la verdad muchas veces suele ser lo primero que desaparece. El día de hoy les voy a narrar la crónica del doble homicidio de Barry y Honey Sherman. ¿Cómo te hizo sentir el episodio, la búsqueda de todo esto? El episodio de la búsqueda. ¿Qué te dije? Mucho estrés. Mucho estrés. Una como frustración, estrés y al mismo tiempo estoy maravillada una vez más por las habilidades desplegadas por la policía. Porque estamos hablando de una pareja, como dices tú, no como cualquier otra. Estamos hablando de una pareja que no pasó desapercibida en ningún momento, incluso hasta después de su muerte, a pesar de que fue una muerte de la que nadie se enteró sino hasta días después. Y sobre todo porque entre más vas escuchando partes de la historia, entre más vas entendiendo toda la información que está disponible, los videos, la evidencia, lo que se hizo o no se hizo, parece como un guión de una película o de un libro. Está muy diferente, como bien dijiste, está muy diferente a los otros casos donde se puede ver desde un inicio que algo va a pasar, en donde se va desarrollando la vida de todas las personas involucradas y sabemos en dónde va a terminar, o tenemos el típico, no había otra manera de que esto es de un desenlace, pero aquí es como, ¿qué pasó? ¿Sabes qué me llama también mucho la atención? Que
Digo, para estos años ya hemos contado algunas crónicas que se desarrollan en México, en Estados Unidos, en otras partes del mundo. Normalmente, como se los dije en un inicio, Canadá es un país muy pacífico. Entonces, yo esperaría que en un país del que tenemos una imagen como tan recta, cuando le pasa así a uno de sus ciudadanos, pues más importantes, porque era el dueño de una farmacéutica, la más grande de todo el país, la manera en que actuó la policía, Sí. realmente dije yo, Como por. dije yo, wow, la verdad sí parece como si hubieran estado muy interesados en que esto no se resolviera de una manera ni siquiera lógica. O sea, deja tú rápido, Deja tú que pasara. correcto. Es como ni siquiera tenía lógica lo que estaba pasando. Sí. Entonces, para entender quiénes eran Barry y Honey Sherman, hay que empezar, como siempre, por sus orígenes. Porque la vida que construyeron juntos, con privilegios, con poder, con todos los lujos que ellos tenían, tenía raíces muy distintas. Barry Sherman nació en 1942 en Toronto, en una familia de clase media judía. Cuando tenía solo 10 años, su papá murió de forma repentina y eso lo cambió todo. Se convirtió en un niño silencioso, introvertido, pero con una inteligencia muy brillante. Su mundo se volvió académico, se refugiaba en los libros, en los números, en la lógica. A los 16 años ya estaba en la Universidad de Toronto y a los 23 tenía un doctorado del MIT en ingeniería. Era, sin exagerar, un genio, pero también, según sus colegas, era una persona muy fría, competitiva y desconectado emocionalmente de la mayoría de las personas. A Barry solamente lo movía la razón y las emociones eran accesorios muchas veces muy ajenos a él. Durante los veranos, Sherman trabajaba para su tío Louis Lloyd Winter en la empresa de Winter Empire Laboratories o Laboratorios Winter Empire, y entonces la empresa farmacéutica de propiedad absoluta más grande era la empresa más grande de Canadá. Sherman trabajaba como conductor, principalmente recogiendo muestras de orina para pruebas de embarazo. Cuando su tío viajaba, Sherman a menudo ayudaba a supervisar las operaciones, pero realmente pues el dueño y completamente encargado era su tío. Yo pienso que aquí estamos empezando a ver una persona que empiece a desarrollar una, no quiero decir desconexión tal cual emocional, pero estás hablando de una persona medio workaholic, muy centrado en lo racional, muy centrado en separar como todo lo más posible, toda la parte emocional de su trabajo, de la manera en cómo se manejaba con las personas, la manera en la que trataba a las personas. Porque si son accesorios o son medios para un fin o son herramientas, entonces estamos hablando de alguien que aprende que el afecto o la parte emocional no le va a servir de nada. Entonces se va a quedar en la parte racional, en la parte donde la estabilidad nada más va a venir del control, del trabajo no necesariamente excesivo, pero del control. Y eso construye para él, en su mente, la visión de que la eficacia o la eficiencia es lo único valioso. Y entonces todas las personas que no van a encajar en esos cuadros o en esa manera de pensar no le van a servir. No van a ser buenas herramientas. Entonces, para muchas personas eso se puede ver como alguien malo o como alguien sin escrúpulos o una persona que no le interesan las relaciones interpersonales, pero entre más se va desarrollando la historia, más aristas vamos a ver de Barry. En cambio, Honey Sherman tuvo un origen completamente distinto. Ella nació en el 47 en un campo de refugiados en Austria. Ambas familias tuvieron conexiones con los campos de refugiados, ¿okay? Entonces, eso también va a marcar parte de las cosas que hacen un poco más adelante. Sus padres eran sobrevivientes del Holocausto. Ella fue la luz en medio del terror que había sufrido toda su familia. Se crió en un hogar profundamente agradecido de estar vivo. Desde pequeña mostró un carácter cálido, generosa. Fue la que trajo la humanidad a este par, ¿no? A esta dupla. Mientras él era, como ya se los mencioné, muy racional, muy de números, enfocado totalmente
a tener el control y resultados sobre lo que él podía manejar. Ella era la parte sociable, la parte que lo hacía que se uniera con el mundo, era su conexión. Participó en más de una docena de organizaciones benéficas, ayudaba a hospitales, escuelas, causas comunitarias y era literalmente la parte que llevaba las emociones dentro del matrimonio. Entonces, en 1947, Barry fundó Apotex, la farmacéutica que lo haría multimillonario y que le daría el giro definitivo a su vida. De ahí en adelante, la pareja empieza a vivir rodeada de riquezas. Y aquí viene parte de esa historia. En 1967, tras terminar su doctorado, Sherman compra Empire Laboratories al albacea testamentario de Louis Lloyd Winter y su esposa, es decir, el tío con el que él trabajaba. La pareja falleció con 17 días de diferencia en noviembre de 1965, dejando 4 hijos huérfanos: Paul, Timothy, Jeffrey Andrew, Kerry Joel Dexter y Dana Charles. Empire había sido la primera empresa en obtener los derechos obligatorios para fabricar el Valium o diazepam de Hoffmann La Roche en Canadá y era uno de los mayores fabricantes del país de Vibramycin o doxicilina de Pfizer y de Upjohn Company, el edulcorante dietético de sacarina. El patrimonio de Winter le permitió a Sherman adquirir una participación mayoritaria en Empire y dirigir la condición de que los 4 hijos de Winter pudieran trabajar en la empresa al cumplir 21 años, con la opción de adquirir el 5% 2 años después, con regalías de 15 años sobre 4 de sus productos patentados. El acuerdo se anularía si Sherman vendía Empire. La anulación se produjo en 1969. Sherman negoció un intercambio de acciones con el mayor cliente de Empire, lo que le otorgó el control de la empresa. Y entonces ya no tendría que darles el 5% de las regalías de los 4 productos patentados a los hijos de su tío. Es decir, cuando él hace esta movida, deja fuera a los hijos de su tío de cualquier beneficio que pudieran tener de la empresa que era de su papá. En 1970 invirtió en la firma estadounidense Barr Laboratories con socios estadounidenses, se convirtió en su mayor accionista y presidió Barr. Con el tiempo controlaría 1/3 de las acciones de Barr. Barr obtuvo los primeros derechos para fabricar versiones genéricas del Prozac y en la actualidad Barr forma parte de Teva Pharmaceutical Industries, el mayor fabricante de medicamentos genéricos del mundo, tras la adquisición de Barr por parte de Teva en el 2008. Entonces, si alguien alguna vez ha leído algo, cualquier cosa acerca de las empresas farmacéuticas, a su madre. O sea, ahí sí es todos contra todos y sin piedad. Sin piedad. Exactamente. Entonces, imagínense si ya de por sí esa industria es despiadada porque no hay para ellos, ahora sí que no hay sentimientos de por medio. O sea, recordemos que este tipo de empresas producen el medicamento que puede curarle la vida a millones de personas. Para poder manejar una empresa de este tipo, tiene que ser personas que saben que tienen que guardar sus sentimientos. Entonces, imagínense un Barry que ya lo hacía de por sí desde joven, manejando exactamente. Entonces, bueno, en enero de 1972, Sherman & Ulster Limited vendió Empire a las acciones canadienses con sede en Quebec en la International Chemical and Nuclear Corporation de California, una empresa que cotiza en la bolsa por 57,000 acciones. Y esta transacción anuló su acuerdo con los herederos de Winter. Un año después, Sherman fundó Apotex con algunos ex empleados de Empire. La empresa se constituyó en el 74. Esta empresa privada controlada por Sherman afirma ser el mayor fabricante farmacéutico nacional de Canadá. Sherman también se involucró en la fabricación de nutracéuticos y otros negocios, fundando el Instituto Nacional de Nutrición con Richard Katzenberg. Posteriormente vendió Neon a Schiff y continuó solo en Apotex.
Para 2016, Apotex empleaba a más de 10,000 personas y era uno de los mayores fabricantes de medicamentos en Canadá, con más de 260 productos vendidos en más de 115 países. Sus ingresos anuales rondaban los $1,500 millones en el 16. ¿Ok? Wow. Sherman también invirtió personalmente en otros negocios no farmacéuticos. Y les voy a platicar qué hacía, porque decirles nada más que así despiadadamente anuló el contrato, el acuerdo que tenía para no dejar desprotegidos a los hijos de su tío, se me haría irme solamente de un lado de la personalidad de Sherman, que sí era lo que marcaba el tipo de persona que era, pero también por otro lado, dependiendo a quién le preguntaras, era una muy buena persona. Y entonces les voy a platicar otros negocios no farmacéuticos en los que él también participó, ¿ok? El tipo de negocios en los que participaba presentaban perspectivas dudosas y resultaron ser esquemas fraudulentos. No que él los hiciera, pero lo invitaban a participar muy seguido en diferentes inversiones, porque sí le gustaba ayudar a la gente. Entonces, si llegaba alguien y le decía, oye, tengo este negocio, necesito que me prestes 50 millones. Tenga. Y los hacía firmar contratos para que le pagaran el dinero, pero realmente nunca cobraba ese tipo de contratos. Ahorita les voy a decir qué sí hacía. Por ejemplo, Sherman invirtió en una empresa de alquiler de yates que resultó ser una sociedad fantasma que nunca había comprado yates. Posteriormente, adquirió una participación mayoritaria en una empresa que vendía un suplemento nutricional comercializado por el estafador estadounidense Kevin Trudeau. En 1996, cuando los reguladores estadounidenses empezaron a investigar las denuncias de fraude que posteriormente llevarían al encarcelamiento de Trudeau, Sherman vendió la mitad de su participación en la fundación a la Fundación Apotex. Los socios de Sherman consideraron que a menudo era demasiado generoso y confiado con estos negocios y que no realizaba la debida diligencia o la investigación. Durante 15 años, Sherman se asoció con Frank D'Angelo, un fabricante de jugos de fruta que intentaba diversificarse en otros negocios, que era, entre comillas, su amigo. ¿Okay? Ambos produjeron la bebida energética Shira, Power Surge y fundaron Stellback Brewery. Cuando D'Angelo Brands quebró en el 2007, Sherman perdió $100 millones canadienses. Sherman continuó apoyando la aventura cinematográfica de D'Angelo, incluso después de que éste fuera arrestado por agresión sexual y obstrucción a la justicia, cargos que posteriormente fueron retirados en el 2009. El dinero de Sherman financió las 8 películas que D'Angelo había realizado hasta el 2018, según información que hay en Internet. A finales de la década del 2010, Sherman trabajó con otro hombre que posteriormente fue condenado por fraude, Sean Rothenberg. Ambos fueron presentados por un amigo en común, Myron Gottlieb, cofundador de Cineplex Odeon, quien conoció a Rothenberg en prisión tras su condena por fraude en el colapso de Livent. Rothenberg convenció a Sherman para que invirtiera en el desarrollo de un juego de preguntas en línea. Sherman posteriormente presentó una demanda contra Rothenberg, alegando que este último simplemente se había embolsado el dinero y no había ni siquiera intentado hacer la página en línea para la que él le había dado dinero. Y entonces, este tipo de acciones que él hacía eran muy conocidas. La gente decía, podías llegar a su casa, ellos siempre te abrían las puertas. Si la gente necesitaba algo, él los apoyaba. Cualquier persona que fuera amigo o familiar de él llegaba y le decía, ¿sabes qué? Tengo esta idea de negocio. Para él era muy fácil decirle, está bien, fírmame este contrato y te voy a prestar el dinero. Era despiadado a la hora de negociar, porque yo me imagino que era lo que mejor se le daba. Pero cuando alguien llegaba y le tocaba como la parte, a lo mejor sentimental o sensible, de lo que tuviera de sensible, genuinamente quería ayudar a las personas. Tan es así que junto con su esposa, él donó la cifra récord de $50 millones a la United Jewish Appeal y a otras organizaciones benéficas judías. Como se los comenté, ambas familias estaban muy ligadas al Holocausto, la familia de Honey más, pero la familia de él también tenía sobrevivientes del Holocausto. Entonces,
aunque él decía que era ateo, ayudaba a las personas, ayudaba a estas organizaciones benéficas judías. La pareja financió la construcción de una importante ampliación del centro geriátrico Bycrest Health Sciences y de otros centros comunitarios en el área de Toronto. La pareja también fue importante donante de United Way. La fundación de Apotex había donado más de $50 millones en medicamentos a zonas de desastre desde el 2007. Y Sherman solía prestar dinero personalmente a los empleados de Apotex que necesitaban su ayuda. Es decir, su parte humanitaria, su parte filantrópica, sí estaba muy desarrollada. Y aunque mucha gente dice, pues es que ayudan porque deducen los impuestos. Justo te iba a decir eso. Sí es cierto, pero también es muy cierto que era... muy generoso. Muy generoso. Y no nada más con asociaciones filantrópicas, también con la gente que trabajaba para él. Por eso, cuando encuentran los cuerpos, la gente decía, es que no puede ser posible que le hayan hecho esto tan buena persona que era. Entonces, tras su fallecimiento, McCleans descubrió que el propio Sherman, a través de una de las muchas empresas que controlaba, había realizado grandes donaciones a varias de las fundaciones que había creado en su nombre o en nombre de Apotex. Según la legislación fiscal canadiense, esto le daba derecho a un crédito fiscal equivalente. Las fundaciones pudieron entonces prestarle dinero y así lo hicieron, prestándole casi la totalidad de los $6 millones que donó, una cantidad inusualmente alta. El líder del grupo de vigilancia de organizaciones benéficas privadas afirmó que Sherman estaba usando sus fundaciones como una alcancía y pidió a los legisladores canadienses que modificaran la ley. Sherman entonces, como pueden ver hasta aquí, tenía una reputación mixta, o lo que el National Post llamó dos legados. El alcalde de Toronto, John Tory, describió a Sherman y a su esposa como personas amables y buenas, y él fue ampliamente elogiado por sus donaciones filantrópicas. Por otro lado, Morton Schulman, médico y exmiembro del Parlamento de Ontario, que al final de su vida luchó contra Sherman por el desarrollo de fármacos, lo llamó la única persona que he conocido sin ningún rasgo positivo. Un periodista de Bloomberg que informaba sobre la muerte de Sherman afirmó que algunos ejecutivos de compañías rivales de medicamentos usaron un lenguaje tan imposible de publicar para describirlo. Imagínense, esos son los dos lados con los que tenían para empezar una investigación. El profesor de Derecho de la Universidad de Ottawa, Amir Attaran, describió a Sherman como un ser humano deplorable, en referencia a sus prácticas comerciales, afirmando que estafaba a los canadienses con los altos precios de los medicamentos. Los canadienses pagan más por medicamentos genéricos que casi cualquier otro país. Intentó manipular nuestro sistema para enriquecerse y empobrecer a los pacientes canadienses que usaban sus medicamentos. Attaran acusó a Sherman de cruzar los límites éticos en materia de derechos de propiedad intelectual al librar hasta 100 batallas a la vez en los tribunales para impugnar las patentes de medicamentos y dar paso a las recetas genéricas de Apotex, con escaso beneficio final para los consumidores. En cambio, Sherman veía a Apotex como una fuerza para el bien, afirmando, si somos ladrones, somos Robin Hoods. Y es que la mayoría de la gente sabe que están las empresas que buscan crear medicamentos, que invierten en los estudios clínicos, en donde, por ejemplo, estudian a, 500 personas durante 10 años y los van siguiendo en su vida para saber el tipo de medicamentos, si tiene efectos secundarios, y si está ayudando, si no. Y entonces invierten millones de dólares. Y cuando salían con el medicamento que podía ayudar para cualquier enfermedad, la mayoría de las empresas sabe que la empresa que descubre el medicamento tiene un margen, no me acuerdo realmente cuántos años son, para utilizar el medicamento sin que nadie más saque un genérico. Esto le ayuda técnicamente a recuperar parte del dinero que invirtió en sus investigaciones y obviamente pues a lucrar con lo que ellos descubrieron. Lo que Sherman hacía era que una vez que salía el medicamento, lo compraba, lo desmenuzaba y sacaba de volada el genérico. Entonces las empresas lo demandaban
porque decían, ¿cómo puede ser posible que yo tarde tanto, invertí tanto en hacer la investigación para sacar este medicamento y venga este hombre y piratee mi fórmula y empiece a lucrar inmediatamente sin dejarme que yo recupere nada de lo que invertí? Y como dice aquí, podía tener hasta 100 casos abiertos a la vez con tal de estar utilizando las fórmulas. Ahora, muchísimas de estas demandas las ganaba. Y ahorita les voy a poner unos ejemplos de gente que estaban entrevistando que decían, no, o sea, es que llegar de comer y ver que tenía una demanda o un folder que decía Sherman entró en acción otra vez, ya sabía que iba a ser un dolor de cabeza porque nadie quería irse a juicio con él porque duraban años y a él no le importaba cansarlos. O sea, era como, pues me vale, ¿me quieres demandar? Pues vámonos. Y le gustaba, era como un deporte. Escuché varios podcasts que están buenos, les vamos a poner los links o les mandamos los nombres. Era su parte favorita del día. Saber que tenía que ir a una audiencia o que tenía que ir a la corte, tenía a sus abogados ya en la nómina de la empresa. O sea, a él realmente disfrutaba, no quiero decir la demanda, sino la parte de litigar, la parte del debate, la parte de... O sea, pienso que se escondía o se escudaba detrás del... Yo nada más quiero ayudar. Uh-huh. Yo nada más quiero que más gente tenga acceso al medicamento. Yo nada más quiero que esto sea para el público. Al fin y al cabo, es para ayudar a la gente. Entonces, lo dijeran de dientes para afuera, o realmente era su convicción o su compás, su brújula moral lo que lo estaba moviendo, eran buenos argumentos. Por eso ganaba la mayoría. Y como lo disfrutaba tanto y tenía los recursos casi ilimitados, pues era su deporte. Y fíjate, yo escuché y leí en muchos lugares y tenía como que esos dos sentimientos encontrados en cuando decía, sí, tal vez lo hacía por gusto, obviamente por estar ganando y por el dinero, pero también pienso que como estaba tan desconectado de cualquier cosa del mundo, era lo único que lo mantenía como con emoción, como el estar en la corte, era como ¿sí? Su emoción, su parte de emoción del día de... Ni siquiera era si ganaba o si no ganaba. Su parte era como que lo tengo que hacer. Como que era lo único que realmente lo mantenía emocionado o por algo que sentía algún tipo de placer. Picos de adrenalina. Ajá, exactamente. Entonces, en el libro de Jeffrey Robinson del 2001, que se llama Los juegos de las recetas, Dinero, ego y el poder dentro de la industria farmacéutica, el propio Sherman reconoció el prolongado conflicto entre Apotex y las principales compañías farmacéuticas por las patentes de medicamentos, afirmando, y cito, las compañías farmacéuticas de marca nos odian, nos tienen vigilados constantemente. Una vez pensé, ¿por qué no contratan a alguien para que me elimine? Investigadores privados que trabajaban para la empresa alemana Bayer AG, una de las farmacéuticas más grandes del mundo, supuestamente consideraron colocar drogas ilegales en el carro de Sherman durante una operación para persuadir a los empleados de Apotex de que informaran si la compañía estaba infringiendo a sabiendas de las patentes de Bayer. Entonces, imagínense, como les dije, o sea, la industria farmacéutica, la mayoría de ellas funcionan a nivel global, ¿saben? O sea, ahorita pueden ver los monitos del Dr. Simi en todos los conciertos en el mundo. ¿Sabes? Entonces, porque sacan medicamentos genéricos y lo que decían en contra de él, por ejemplo, es que sus medicamentos genéricos no eran tan baratos. Aún así, eran más baratos que los medicamentos originales, con la misma fórmula. En muchos otros países, aquí nosotros, por ejemplo, en México, están las farmacias similares. Y ahorita creo que también la farmacia del ahorro, la más barata. O sea, hay varias farmacias que tienen sus medicamentos genéricos, pero como que no sé si sería la primera, la más famosa que tenemos aquí es las farmacias similares, que tienen el monito del Dr. Simi. Y cuando empezaron a salir, mucha gente decía, no, es que de seguro está más barato porque no es igual de bueno. Porque le ponen talco a las pastillas. Ajá, o porque sabes que están
rebajadas las pastillas. Es exactamente lo mismo, simplemente que como ya se los comenté, estas farmacias no gastan, no invierten en hacer los estudios, simplemente se vence el tiempo que la patente tiene para que pueda ser utilizada por los demás y entonces ellos ya empiezan a utilizarlas. Imagínense la cantidad de millones y millones que este señor los hacía perder con las demandas y sacando sus medicamentos para los que ellos habían invertido tantísimo dinero. A ese nivel, a mí también se me hace muy raro que no lo hubieran querido desvivir mucho tiempo antes, sobre todo yo me imagino el coraje que les daba de otra vez este señor. Sí, porque no estás hablando de que un laboratorio o una farmacia o una tienda, era el CEO de una empresa multinacional. Se sabía el nombre de Barry Sherman y era como, este perro. Otra vez. Exactamente. El 13 de diciembre del 2017, a última hora de la tarde, los Sherman se reunieron en la oficina de Barry en la sede de Apotex, donde repasaron algunos cambios de diseño de la nueva casa que estaban haciendo. Honey planeaba irse de vacaciones a Miami unos días después y Barry se reuniría con ella una semana más tarde. Fue la última vez que se vio a la pareja con vida. Más tarde esa noche, tras regresar a casa, Sherman envió a su personal de Apotex un correo electrónico rutinario sobre un medicamento que la compañía estaba desarrollando. No llamó a nadie durante esa noche, lo cual según ellos era inusual porque él tenía insomnio y con frecuencia, o sea, diario, si para ellos fue inusual, les mandaba correos a su asistente, a los gerentes, a la gente que trabajaba con él, les estaba mandando correos durante la noche. Entonces, esa noche no recibieron ningún correo, lo que para ellos fue como, a lo mejor ahora sí durmió, ¿no? Fue algo inusual. Al día siguiente, 14 de diciembre, no se presentó en sus oficinas en Apotex. También eso era muy inusual para él. Pero a ver, si tienes un jefe de 70 y tantos años que te hace trabajar tus horas extras. A cada rato. Cada rato. Que te está mandando correos durante toda la noche y no llega un día a trabajar. Yo sí lo encuentro alarmante, pero al mismo tiempo encuentro normal que hubieran dicho, ay, güey, no hay que hablarle. O sea, no va a venir. O sea, qué tranquilidad hoy. Sí. ¿No? Pudo haber pasado. Entonces, a la mañana siguiente, el 15 de diciembre, no se esperaba que ni Barry ni Honey estuvieran en su casa por la mañana. Ahora, el día anterior, cuando estaban viendo los planos para su nueva casa, Honey se fue alrededor de las 4:30 de la oficina y Barry se fue mucho después a las 8:30 de la noche. ¿Okay? Nada más para contexto, para que sepan a qué horas fue la última vez que vieron a cada uno con vida. Entonces, el personal de limpieza ya había entrado con una caja de seguridad recién instalada cuando un par de agentes inmobiliarios llegaron a media mañana con una pareja interesada en la propiedad porque estaban vendiendo la casa en la que vivían actualmente. Y en la cajita ponían la llavecita. Exactamente. Ahora, la señora que era la encargada de la limpieza, su personal de limpieza, vivía ahí. Ella llegó temprano y dijo que se le hizo muy raro que no estuvieran despiertos porque normalmente a esa hora los dos ya andaban arriba, ¿no? Ya se habían levantado. Barry normalmente ya no estaba a esa hora en la casa y Honey desayunaba y luego llegaba su entrenador personal y se ponía a hacer ejercicio. Llegó el entrenador personal también y no los vieron y para los dos fue como que qué raro. La señora de la limpieza sube y ve que no están en su cuarto. Ah, ok, no pasa nada. Entonces, la casa tenía muchísimas habitaciones. Cuando la señora de la limpieza entra y ve que la cama está tendida, rara, pero tendida, dice, pues a lo mejor ya andan haciendo sus cosas. La casa estaba tan grande que sabían que había lugares a los que ni siquiera entraban. Por lo tanto, fue como, pues a lo mejor andan en otra parte de la casa y nosotros no los hemos visto. Pero el entrenador dijo, qué raro, Honey siempre está puntual para los ejercicios que hacemos. X. Total que en eso estaban cuando llegan las personas de la inmobiliaria
el agente inmobiliario era una señora que estaba ayudando a los Sherman a vender su casa y llegó la pareja con lo que le estaba ayudando a ellos a buscar una casa. Entonces, entran y empiezan a mostrarles toda la planta principal. Esta es la sala, esta es la otra sala, estas son el piso de las recámaras principales, esta es la cancha de tenis, bla, bla, bla. Les empiezan a enseñar la mansión. Y entonces, la agente inmobiliario dice, les voy a enseñar lo que va a terminar de cerrar este trato. La casa tenía una alberca techada en el tercer piso, pero de arriba para abajo. Como que la casa era 2 pisos a la vista y luego por dentro había un piso para abajo. Ahí estaba la alberca techada con temperatura regulada. Entonces estaba calientito en donde estaba toda el área de la alberca. Entonces cuando entran ahí, la gente abre la puerta y ve que están los 2 cuerpos sentados en una posición extraña. Y ella dice cuando le están entrevistando, no entendí qué estaba viendo. Entonces se regresa, cierra la puerta y les dice a las personas, esto está fuera de los alcances de acceso de lo que les puedo enseñar ahorita, está temporalmente cerrado, pero les voy a enseñar lo demás y si les interesa la casa, más adelante podemos hacer una cita con los Sherman para que ustedes vengan y puedan entrar a ver la alberca porque esto es como una parte más privada. Y se regresa con ellos, les termina de dar el tour y les dice, bueno, quedamos a la orden, nos vemos más adelante, si les interesa la casa, hacemos la cita para que vengan a ver. Se va y va con la señora de limpieza y le dice, necesito que vayas al cuarto de la alberca porque vi algo, pero no sé si lo que vi es lo correcto. Y entonces entran y encuentran los cuerpos de Barry y Honey en el suelo, junto a la alberca. Ambos cuerpos tenían el cuello atado con cinturones de piel que están enganchados junto a la barandilla metálica. Les vamos a poner la imagen para que puedan visualizarlo. En la barandilla de la alberca, de poco más de 1 metro de altura que rodeaba la piscina. O sea, están sentados y tienen el cinto atado al cuello y al mismo tiempo el cinto está agarrado de la barandilla de 1 metro de altura. Entonces, más o menos para que se den una idea de cómo están sentados ellos. Barry está sentado con las piernas cruzadas en la plataforma de la alberca y Honey estaba del lado. Los dos tenían los abrigos puestos, abrigos de... Unas chamarritas. Ajá, como chamarras, pero los tenían jalados a la altura de los hombros como para inmovilizarles los brazos, para que no se pudieran mover. Honey tenía un moretón en la cara y los dos estaban de espaldas al agua y completamente vestidos. Barry tenía todavía los lentes puestos, ¿ok? Entonces, cuando pasa eso... Antes de hablar al 911, porque las dos se dan cuenta qué es lo que está pasando, el agente inmobiliario decide hablarle a la hermana de Honey. No saben qué relación tenía o porque fue la primera que le habló. Y hasta 1 hora y media después le hablan a la policía. ¿Por qué pasó esto? Ellos dicen que no le hablan inmediatamente a la policía porque como se iba a hacer ya sabían que se iba a hacer un desmadre en cuanto le avisaran a la policía, los medios se iban a enterar y se iba a hacer algo totalmente descontrolado. No querían que la familia inmediata de los Sherman se enteraran por las noticias. Entonces querían primero avisarle a sus hijos, a sus hermanos, a la familia que tuvieran y luego ya le iban a hablar a la policía y es lo que sucede. Entonces, se informó que la posición en la que se encontraron los cuerpos casi coincidía con la de 2 esculturas que tenían de la época de los 70s, hechas como de lámina y de latas y todo esto. Ellos la tenían frente a la alberca y la posición que tenían ellos, como los habían colocado, era un espejo de cómo estaba esa figura, ¿ok? La pierna derecha de Barry estaba cruzada sobre la izquierda como una de las estatuas. Sin embargo, las piernas de Honey no estaban delante de ella como la de la otra escultura. ¿Okay?
El Star informó que el celular de Honey fue encontrado en un baño que según amigos y la señora de limpieza nunca usaba, lo que sugiere que podía haber ido ahí para pedir ayuda, pero que en algún momento se dieron cuenta que ella estaba ahí y entonces también la dominaron en el proceso de todo este asesinato. De igual manera, los guantes de Barry, así como documentación relacionada con una inspección de la casa, fueron dejados en el suelo, justo afuera de la puerta del estacionamiento, camino a la piscina del sótano. Una ventana se había dejado abierta para que se ventilara una habitación recién pintada y la puerta del sótano siempre estaba sin llave, ya que al parecer los Sherman la dejaban así con frecuencia. Alguien que pudiera haber sabido esto, así como la distribución interior de la casa, pudo haber escapado por un patio trasero vecino después del crimen, según la policía. Y también, según la policía, era como de dominio público. Digo, obviamente para vivir ahí había otras mansiones a su alrededor. Todo el mundo sabía que ellos vivían en esa casa. Ya había habido algunos asaltos en las casas dentro del mismo, como de la misma colonia o del mismo barrio, como le quieran llamar. Pero yo pienso que, aunque era de dominio de los vecinos, que ellos dejaban siempre una puerta abierta y que si tocaban a su puerta, los Sherman siempre le abrían a quien sea que se acercara con ellos, también era muy raro que personas ajenas a la misma zona residencial. A la zona residencial se acercaran para allá. Cuando entran ahí, todo parecía en orden, no había señales de violencia, no hubo puertas forzadas, y no había sangre ni nada faltaba dentro de la casa que pudieran decir que había sido un asalto. Esto es súper importante de remarcar. O sea, si estamos hablando que Barry tenía los lentes puestos y que tenían las chamarras puestas, quizá abrochadas, pero bajadas a la altura de los hombros o de los codos, y estaban sentados con una pierna sobre la otra en una posición semi-relajada, entonces estamos hablando que fueron colocados de esa manera. No estamos hablando de una escena donde hubo una lucha, por lo menos hasta instantes antes de que quedaran en esa posición. Como dices, si no hay pues un tiradero de cosas, si no faltan cosas de valor, entonces tampoco es un robo que salió mal. Si a mí me preguntas, fueron colocados de esa manera deliberadamente, como una, no sé si tal cual como un mensaje o como una firma, como un, quiero que veas que lo hice, pero es un acto muy simbólico, es como un montaje que sugiere que las personas o la persona que llevaron a cabo el crimen estaban en completo control. Sí. No nada más de Barry y de Honey, sino de la casa, del tiempo, de todas las circunstancias. Planearon por completo hacer esto y estamos hablando de algún tipo de un ritual medio sadista. Y ¿sabes qué? A mí se me hace... Todo eso se me hace muy cierto y de ahí me sale una pregunta. Porque, ok, supongamos que es un acto que fue simbólico, que los presentaron de esa manera, que los colocaron de esa manera. ¿Para quién? O sea, mi pregunta es, sí, ¿cómo los dejaron? Pero ¿quién en la familia? Obviamente quienes habían visto la estatua se dieron cuenta que la postura de Barry era muy similar a una de las estatuas que estaban ahí. Ok, ¿quién dentro de la familia? ¿Sabes? Siento como que... Que es muy íntima la... Sí, como que si los colocaron fue como diciéndole a alguien, aquí está. Aquí está. Fíjate, para contestar tu pregunta, ¿un mensaje o un ritual o una exhibición para quién? Me recordó a la película Mr. Brooks. Uh-huh. Sale Kevin Costner y Demi Moore y no recuerdo quién más. En esta película, y si no la han visto, póngale mute. En esta película, el asesino entra a las casas, los sorprende, les da un disparo en la cabeza y después los coloca.
en una posición o los coloca besándose o en unas posturas eróticas, románticas. Y cuando están haciendo la investigación, Demi Moore, que es la investigadora principal que tiene siguiendo por años al asesino, dice, se toma su tiempo, los está colocando de esta manera porque quiere demostrarnos la delicadeza y todo. Es un ritual para el asesino. Pero hay una ocasión en la que los coloca de diferente manera. Y la misma investigadora dice, si te das cuenta, están diferentes a todos los demás. Aquí no hay delicadeza, no hay romanticismo, no hay erotismo. Estaba enojado con ellos cuando lo estaba haciendo. Entonces, cuando yo estaba investigando del caso, me llegó a la mente esa escena y para mí fue, esta persona lo hizo para sí mismo, porque tenía sí algún tipo de enojo hacia ellos. Ya nada más para asesinar a alguien se requiere tener una pasión muy fuerte hacia la persona negativa, ¿no? Y lo hemos visto a través de las diferentes crónicas que hemos hecho. Ahora, yo sé que nos vas a seguir desarrollando lo de los cinturones, pero que hemos hablado en diferentes maneras y se dice en todas las películas. Una pistola es negocio, un cuchillo o una estrangulación es personal. Sí, claro. Porque toma tiempo. Y yo sé que ahorita nos vas a decir más. Entonces, otra vez, ¿para quién es el mensaje? ¿Para quién es el ritual? ¿Para quién fue una demostración de control? Para la persona o las personas que lo hicieron. Entonces, la policía llega y sorprendentemente, lo primero que dicen es, no tenemos sospechosos, no estamos persiguiendo a ningún sospechoso, esto no es una escena de homicidio. Y todo el mundo es como, ok, si no tienes ningún sospechoso, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y para ellos fue muy sencillo. Ellos los vieron así y dijeron, Barry mató a Honey y luego se suicidó. Y ahí es donde yo, cuando lo vi, dije, ¿qué inspector de Los Ángeles / caso Rebecca Sahau es esto? Sí. O sea... 100%. Porque dije yo, ok, supongamos que pudo haber pasado. Es muy improbable que a la hora de estarse asfixiando con el cinturón, que ahorita vamos a ver parte de la cosa del cinto, él no hubiera podido quedar acomodado como estaba. En algún momento se le hubieran caído los lentes, Los pies no hubieran quedado como estaban, porque, si lo hemos visto, y no nada más en películas, si lo hemos visto en algunos de los casos, realmente queda como esa batalla en donde el cuerpo entra en una lucha porque, aunque tú quieras morirte, el cuerpo quiere sobrevivir. Tu cerebro está diseñado para que te ayude a tratar de sobrevivir. Entonces, no hubiera podido quedar realmente tan relajado con sus lentes puestos, muy sentadito al lado de Honey, aun si él lo hubiera tratado de hacer así. Justo. Entonces, dijeron ellos, la posibilidad es un asesinato-suicidio. Barry mató a Honey y luego se quitó la vida. Esa teoría no solo fue prematura, sino fue profundamente dolorosa para la familia, que desde el primer momento en que la policía salió a decir eso, ellos hablan y dicen, esto no fue un doble asesinato, eran personas conocidas, personas con muchos conflictos legales y familiares, pero también eran muy queridos por la comunidad. Además, no había signos de lucha en la casa ni desorden, y la policía utilizó todo esto para decir, esto fue un doble asesinato, y la familia contrata al día siguiente un equipo forense privado, médicos, investigadores, criminólogos, y preparan todo para hacer una segunda autopsia, pero lo primero que hacen es salir a decir, no es cierto que los hijos salen y dicen, no es cierto que mi papá asesinó a mi mamá, no es cierto que esto es un suicidio, y vamos a hacer todo lo posible para que se descubra realmente quién les hizo esto. Entonces, ahí empieza como que esta lucha en donde la policía dice, es que no hay pistas de que haya sido otra persona, pero también no las buscaron.
no buscan huellas dentro de por sí es un área caliente que hay humedad, los cuerpos ya están, cuando la ama de llaves habla a la policía y le dicen, trata de darles CPR, ella dice, no, o sea, no se murieron hoy en la mañana. Como estaban cerca de la alberca y había humedad y calor porque era una alberca con temperatura controlada, los cuerpos ya habían empezado su proceso de descomposición, entonces ya estaban hinchados, ya estaban, ¿saben? Y ella les dice, no se puede hacer nada. La policía cuando llega no acordona el lugar, no toman las huellas de las personas que están ahí, aunque la ama de llaves dice, tómenme mis huellas para que sepan que yo estuve aquí. La agente inmobiliaria dice lo mismo. La entrenadora también. La entrenadora también. Y la policía dice como, no es necesario, nosotros los vamos a buscar cuando se necesite. Entonces, ahorita no acordona. Con usted. Exactamente. Y empezaron como a desestimar toda esta información que era tan importante en ese momento. Los vecinos se acercan y, oye, la cámara da para acá, a lo mejor hay videos que te pueden interesar. No sé, busca algo que te... Vamos a regresar con usted. Me voy a ir de vacaciones. No, vamos a regresar con usted. ¿Saben? La policía empieza a desestimar todo esto. Y son los Sherman, los hijos de los Sherman y su familia, la que tiene que contratar a un equipo forense privado para que haga toda la investigación. Y ahí es donde me llama muchísimo la atención, como les dije, es cómo puede ser que el gobierno, la policía, hubiera estado tan desinteresada en que esto se solucionara de una manera rápida y adecuada. La persona a la que contratan es un ex detective. Y dices tú, si el detective ya había trabajado para la policía, ¿cómo puede ser posible que tu estado o que tu gobierno federal de Canadá no hubieras hablado para investigar a profundidad el asesinato de uno de tus ciudadanos más importantes? Y no porque una persona sea más o menos importante, sino que tenía tanta influencia dentro del ambiente en el que ellos se movían, que eran unas personas tan... que apoyaban tanto, filantrópicas, que tenían tantísimo dinero. Y no lo digo nada más por el dinero, pero sí es muy importante cómo desestimaron de una manera tan rápida y honestamente tan tonta. Decir, era un señor de 79 años, él golpeó a su esposa y la asesinó. Y los mismos hijos dicen, mi mamá hacía ese ejercicio, mi papá tenía 0% de músculo en el cuerpo, o sea, era una persona sedentaria, no se cuidaba, jamás hubiera podido él con mi mamá. Pero para la policía lo primero y lo más lógico fue, él los asesinó. Homicidio-suicidio. Exactamente. Como les comenté también, ambos murieron por estrangulamiento con ligadura y Honey presentaba lesiones en la cara, lo que indica que muy probablemente luchó con la persona antes de que le quitaran la vida. Ellos estaban... tenían marcas de ligaduras de que los habían amarrado con... Cinchos, esos que se usan, que jalas como un listón, si metes el listón por un cuadrito y lo jalas hasta que se aprieta, les habían amarrado las manos con esos, tenían las marcas y tenían las marcas de que lo mismo les había pasado en el cuello y luego como que los cortaron y entonces los colocaron con el cinto, pero realmente no habían muerto por el cinto apretándoles el cuello. Y aquí estás hablando de que para la familia no nada más es tengo que lidiar con la muerte violenta de los padres, hermanos, cuñados, vecinos, los jefes, o sea, toda la gente que los quería tienen que lidiar con la situación y aparte tienen que procesar el hecho de que la policía, quien se supone que debe de estar ahí para proteger el orden y cuidar la ley y el derecho, van a fallar. O sea, de entrada es no nada más no lo vas a hacer, sino que lo vas a hacer mal. Así es. Y es
No puedo ni siquiera ponerme, ojalá nunca me toque estar en esa situación, pero ni siquiera puedo ponerme como, ¿sabes? El típico, ay, me pongo en tus zapatos. No puedo, ni siquiera, no alcanzo a ponerme en sus zapatos, pero estamos hablando de que se está multiplicando el trauma para ellos. Así es. Porque no nada más no estás haciendo bien tu trabajo, estás diciendo en cadena nacional que mi papá mató a mi mamá. Sí. Sí. Y darte cuenta que, otra vez, la policía no va a hacer nada. Acabas de perder a tu familiar o a estas dos personas tan queridas por las personas cercanas a ellos. Es también darte cuenta que quien sea que hizo todo esto tuvo a su disposición otra vez el tiempo, el espacio, los recursos, conocían el lugar, sabían cómo moverse. O sea, en cuanto estás escuchando la manera en la que los encontraron, te das cuenta que es alguien que estaba muy familiarizado con el entorno. Y eso también agrega el trauma, porque es como perder esa seguridad en tu casa, en la casa de tus papás, a lo mejor no en la casa donde crecieron, pero sí en la casa donde estuvieron viviendo por tanto tiempo. Y ahorita un poquito más adelante les voy a decir, eso tienes toda la información, porque entonces ahí es como en quién confías. confía. ¿Ok? Desde el primer momento la investigación estuvo plagada de errores, como ya se los comenté. La policía trató la escena como si fuera un asesinato o suicidio, entonces no aseguran adecuadamente el área, no entrevistan a los vecinos, no entrevistan a la ama de llaves, al entrenador, o sea, es como, todo lo hacen como súper superfluo. Como ya les hemos platicado en otras crónicas, esto se llama sesgo de confirmación o visión en túnel, cuando alguien llega a una conclusión y todo lo que observa lo interpreta a través de esa conclusión. Entonces, si creen que Barry mató a Honey, van a leer cada elemento solamente que lo confirme. No van a abrir su mente a otras posibilidades. Simplemente con cada parte de evidencia que van encontrando, es evidencia que apunte únicamente a que él la asesinó y luego se quitó la vida. Claro, no es buscar pistas para entender qué pasó, es ya sé qué pasó y voy a buscar todas las pistas que me lo confirmen. Exactamente. Obviamente fue la familia y no la policía quien levantó la voz, que contrata al equipo de investigadores. El Servicio de Policía de Toronto había informado previamente a los medios de comunicación que no había indicios de entrada forzada en la casa de los Sherman y que su investigación no incluía la búsqueda de ningún sospechoso. Eso fue lo que salieron a decir el día 1. Aunque no se encontró ninguna nota del fallecido, es decir, la mayoría de las personas cuando cometen un tipo de suicidio o asesinato-suicidio, dejan una nota para explicar por qué lo hicieron, por lo menos, ¿no? Fuentes policiales informaron al Toronto Star el 15 o 16 de diciembre que estaban investigando la posibilidad de que se tratara un asesinato-suicidio. En respuesta, fuentes anónimas señalaron que la casa tenía varias entradas y afirmaron que tanto Barry como Honey probablemente hubieran dejado entrar a quien pidiera ayuda o les tocara la puerta. Los hijos de los Sherman emitieron un comunicado instando a la policía a realizar una investigación criminal exhaustiva y criticaron a la policía por filtrar la teoría del asesinato-suicidio. También contactaron al abogado de Toronto, Brian Greenspan, para contratar a un investigador privado que investigara las muertes. Contrataron a Tom Klett, detective retirado de la policía de Toronto, que trabajó en las agencias de homicidios, drogas e inteligencia, y la familia también contrató al Dr. David Chasson, patólogo forense jefe retirado de Ontario, para realizar la otra autopsia. Es decir, tú tienes a tu detective y a tu forense, yo me voy a traer a los que eran jefes de los que tienes ahorita, para que corroboren si lo que tú me estás diciendo es verdad. En enero del 2018, el Toronto Star publicó un informe exclusivo basado en fuentes anónimas del equipo de investigación de la familia, quienes afirmaron que las muertes fueron asesinatos. La pareja fue estrangulada con cinturones después de tener las manos atadas. Estos investigadores aún no habían accedido a la casa de los Sherman. Las personas que proporcionaron información para ese reportaje no habían sido identificadas, ya que no estaban autorizados a hablar del caso, según el Star. Al ser contactado por un periodista o una portavoz de la policía de Toronto, reiteró que estaban tratando las muertes como sospechosas. El 26 de enero, la policía de Toronto informó a los medios de comunicación que su investigación concluyó que la pareja había sido asesinada en un ataque selectivo, es decir,
ellos eran específicamente el objetivo del asesino. En ese momento no hablaron sobre posibles sospechosos, pero planearon entrevistar a todas las personas que tuvieron acceso a la casa antes de las muertes. Estamos hablando que eso ya es... Años. No, eso fue en el 18. Ah, perdón. Meses después. Meses. ¿Ok? Es como... sí, ya nos dimos cuenta que esto es sospechoso y vamos a empezar a investigar a todas las personas que fueron en los días antes o después. La investigación policial ha encontrado resistencia en la sede de Apotex y un portavoz policial declaró: las complejidades legales en algunas ejecuciones han sido un desafío dada la naturaleza litigiosa de los negocios de Barry Sherman, en particular el registro e incautación de dispositivos electrónicos en el espacio de trabajo de Barry Sherman en Apotex. Como tenían tantas demandas, cuando quisieron ir por sus cosas, sus computadoras y todo lo que pudiera dejar un rastro digital de lo que hacía Barry, fue un show porque muchas de sus cosas entraban y salían de Apotex. Y los abogados es como, nope, esa información no sale de aquí. Y entonces la policía realmente ahí sí estaba con las manos atadas. Cosa que si hubieran hecho desde un inicio, no hubieran tenido tanto problema, porque para ese entonces ya se habían amparado, ya habían metido abogados para que no pudiera salir nada de los dispositivos que tenía Barry Sherman dentro de su oficina. Entonces solamente quedaban las cosas de su casa, que era a las que los hijos sí tenían como acceso y que sí podían dejar que la policía buscara. La investigación policial seguía en curso en septiembre del 2018 cuando los detectives obtuvieron 7 órdenes de registro, además de 21 órdenes que ya tenían antes. El detective Dennis Jim declaró ante el tribunal que los investigadores estaban revisando metódicamente el material y siguiendo diferentes vías de investigación. Eso ya es en septiembre, casi un año después de que los Sherman fueron asesinados. Casi un año después obtienen 7 órdenes de registro. Un fucking año después. Estamos hablando de una de las familias más importantes en Canadá. Y entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. La próxima crónica, el próximo parte del episodio, les voy a traer las teorías, los sospechosos, la cuestión nos va a traer el perfil psicológico y vamos a cerrar con este caso. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor regálenos un review en iTunes y en Spotify. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Regálenos muchos likes. Inscríbanse a nuestro Patreon. Y si tienen alguna crónica que quieren que pase a la lista de nuestras próximas temporadas, mándenos un correo a info@cronicasdecrimen.mx. Ya casi es la disección. Ya merito. Empiecen a mandarnos sus preguntas. Como les repetimos en todas las crónicas, créanle su instinto siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoico y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí, bye Leti. Bye Chucky. Bye Crónicos. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda y toda la música es por Kevin MacLeod.